Vamos a avanzar un poquito más. Ya vamos a entrar a esta recta de la cuestión del el ego, la esencia y la personalidad. Habrá algunos conceptos que no nos vamos a centrar mucho, no porque no sean importantes, sino porque es algo que estaremos viendo constantemente a lo largo del curso, ¿no? Y la idea, pues, es también darle un enfoque, si nos es posible, distinto a lo que es el yo, como decía Arturo, esa lucha interna sobre el ego debe de ser sin luchar, ¿no? Porque de lo contrario, el ego se fortalece y la idea de estos conocimientos del desarrollo espiritual es la disolución del yo, ¿no? Entonces, primero que nada, pues vamos a retomar esta parte de que somos... Papá. Gracias, mi niña. Ahorita me das, ¿sí? Ahora pásame un poquito, ¿sí? Gracias. La introducción de que el hombre, en ese sentido, decíamos las sesiones anteriores, es una máquina. Somos una máquina humana, un hombre máquina, que no nos conocemos a sí mismos. Por eso, todas las tradiciones antiguas hablan de la importancia de conocernos a sí mismos. Recordemos la máxima de oro del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Aquella máxima de oro que está en el templo de Delfos. Entonces debemos comprender, partir de la idea de que no nos conocemos a sí mismos. El hombre, desde el punto en que comenzamos este camino, este recorrido, partimos de una profunda ignorancia sobre sí mismos, ¿no? Pensamos que la vida, como va avanzando, como va un progreso, digamos, económico, científico, digital, tecnológico, pensamos que el hombre también va desarrollándose en ese sentido, pero como decíamos hace un momento, esto no sucede así. El hombre el desarrollo interior no puede ser el resultado de una evolución mecánica, tiene que ser el resultado de una transformación, de una revolución interior, ¿no? Entonces, no nos conocemos y, por lo tanto, cuando nosotros reconocemos nuestra propia ignorancia, entonces nos damos cuenta de que podemos cambiar, podemos transformarnos. Y en ese sentido, nos damos cuenta, empezamos a través de la observación de estos ejercicios que hemos hecho, que somos como una máquina que se desenvuelve a través de impulsos internos, que reacciona por medio de impulsos internos y que actúa siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, como máquinas internas o máquinas que somos, decíamos, como máquinas que somos, partimos de que no tenemos esa libertad. Una máquina está programada para realizar determinadas actividades, ¿no? Se le ha metido una programación y salirse de esa programación es imposible para ella, ¿no? No lo puede hacer porque en sí es una máquina. Pues bien, el hombre también es una máquina, pero curiosamente esta máquina, cuando reconoce que es una máquina, entonces tiene la capacidad ¿de qué? De cambiar. Eso es lo trascendental en ese sentido. Cuando tomamos conciencia de esa mecanicidad que habita o que hay en nuestro mundo interior, entonces tenemos la capacidad de cambiar. Por ahí empieza, cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Esta máquina está influenciada por influencias internas y también por influencias externas. Todo esto lo vamos a explicar en la sesión siguiente porque vamos a profundizar más en qué cosa es esta máquina. Pues bien, esta máquina que somos nosotros, el cuerpo en sí y nuestros estados internos, hablando de la mente, la emoción y la voluntad, están controladas no por una unidad, no por yo, sino por muchos yoes. Y esto hace que no tengamos una individualidad. Es decir, que no somos como tal un solo individuo, sino que dentro de nuestra psicología, dentro de nuestro mundo interior, habitan múltiples personalidades, muchos yoes, yoes que se manifiestan en contradicciones, en dudas, en incongruencias en nuestra vida, ¿no? Lo que tenemos que lograr en nuestra vida es llegar a una unidad, crear lo que se llama en estos estudios y en este trabajo un centro permanente de conciencia, una unidad de conciencia para que seamos personas integrales o personas íntegras, que lo que pensemos, sintamos y deseemos vaya acorde con nuestros hechos, ¿no? En la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros como máquinas estamos controlados por una multiplicidad, múltiples personalidades que nos hacen ser personas diferentes según la situación que se vaya presentando durante el día. Porque, por ejemplo, para darse un ejemplo, somos un cuerpo, ¿no? Somos un solo cuerpo, un cuerpo
que nos da la ilusión de unidad, ¿no? Sensación de que somos un cuerpo, tenemos el mismo nombre y el apellido que normalmente no cambia en toda nuestra vida, tenemos recuerdos de nuestras experiencias en existencia, en esta vida, y también tenemos una serie de hábitos mecánicos que nos caracterizan, ¿no? Entonces, todo eso nos da un sentimiento de unidad, de que yo soy uno, ¿no? Pero esa unidad es falsa, es una ilusión, que ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. El hombre no podrá cambiar mientras no elimine, mediante la comprensión, estas falsas entidades que constituyen el yo, lo que se llama la pluralidad. Bueno, esa pluralidad, esa multiplicidad de entidades que habitan en nuestro interior, constituyen lo que se llama ego. Ego, y que también se le llama como yoes. Ego, aunque es una palabra en singular que hace alusión a yo, su significado en estos estudios es más un significado plural, es decir, egos, yoes, son una multiplicidad de yoes, de egos, que controlan nuestra máquina. La máquina humana, el cuerpo y las partes internas pueden estar controladas o manejadas por tres aspectos principalmente. Uno es el ego, otro es la conciencia y el tercer aspecto es la personalidad. En ese sentido, el ego, que es digamos, son características o cualidades de tipo negativas, ¿no? Que nos hacen o nos llevan al sufrimiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las pasiones desmedidas, los vicios, el odio, los deseos. Todos ellos tienen su correspondencia entidad psicológica, es decir, que todos estos aspectos surgen de un ente psicológico, ¿vale? Y todas estas entidades psicológicas que hay dentro de nosotros no tienen una coordinación, sino que cada una de ellas quiere tener la razón, ¿no? Cada una de ellas actúa totalmente dependiente de las otras, generando un conflicto interno. Cada uno de esos yoes representa también una parte de nuestras funciones. No es que el ego debemos entenderlo también que es como una falsa energía, es una energía negativa o una condensación negativa de malos hábitos, de actividades negativas. Negativas decíamos, ¿por qué? Porque son la causa de nuestro sufrimiento. Todas esas acciones que nos llevan al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, a los conflictos internos y externos, ¿sí? Esas emociones, pensamientos y sentimientos parten de esa energía que se llama ego, ¿no? Vicios, cualquier tipo de vicios, el enojo, el miedo, la angustia, estar pensando o preocupándonos, todo eso que nos quita la paz, la felicidad, son parte de lo que es el ego. Y entonces, esos yoes van desfilando en nuestro mundo psicológico, cambiando constantemente, haciendo que nosotros entonces seamos personas cambiantes, ¿no? Podemos estar en un momento así muy, muy tranquilos, muy serenos, ¿no? Pero de repente alguien pasa por ahí y algo que hizo inmediatamente hace que esa actitud que teníamos se transforme a una actitud violenta o de tristeza, ¿no? O de agresión, no sé, cambiamos constantemente. Solo es necesario que toquen diferentes botones psicológicos, digámoslo así, en nuestro mundo interior para que nosotros actuemos de cierta forma. Si queremos o si quieren vernos contentos, solo basta que nos digan palabras bonitas, palabras de alabanzas hacia nuestra personalidad, hacia nuestra persona, para sentirnos los mejores. Pero si quieren hacernos sentir mal, pues solamente hay que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque el ser humano común y corriente no tiene control sobre sus emociones, no tiene control sobre sus pensamientos ni sus acciones, sino que él actúa en base a estos resortes psicológicos que se llaman ego. Entonces, no voy a profundizar mucho a lo mejor en el ego, pero entenderlo básicamente que son es una cristalización de energías negativas, que esto se ha dado a lo largo de nuestra vida prácticamente desde que nacemos, ¿no? Son patrones de conductas equivocados, acciones negativas, y que incluso las tradiciones esotéricas mencionan que son cristalizaciones egoicas de vidas anteriores, ¿no? O sea que cuando nosotros nacemos, ya traemos cierto porcentaje de ego, es decir, que el ego ya viene
digamos, de fábrica, ¿no? Esto es algo que la psicología moderna, pues evidentemente no acepta, pero que las tradiciones antiguas y esotéricas mencionan que el ser humano viene con una, como dicen algunas religiones, una maldición, un defecto, un pecado. Y ese pecado original es el ego, los yoes que están en nosotros, ¿no? Y bien, también tenemos lo que es la esencia o la conciencia, que podemos decir que es lo mismo, esencia y conciencia. La esencia es lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior. En ella se contiene la religión, el Buda, la sabiduría y todos los datos necesarios para la autorrealización íntima del ser. Cuando hablamos de religión, se refiere que en ella están contenidos los principios espirituales que nos permiten ligarnos o volvernos a ligar con ese ser espiritual, ¿no? Con nuestro ser interior profundo y verdadero. Pues bien, la esencia, por naturaleza, tiene una belleza innata, que es lo que hace bellas a las personas. Una persona que tiene conciencia o que se ha luchado o ha trabajado durante su vida en el desarrollo de su conciencia, lo hace una persona bella. Es decir, que su cuerpo refleja una belleza espiritual, refleja algo diferente, algo distinto, su cara, su forma de ser, que cuando estás con esa persona, sientes una paz, una tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una belleza natural, es una tranquilidad, una paz, una humildad que irradia de manera natural y espontánea, ¿no? No se anda con etiquetas, no se anda con posturas, con máscaras, sino simplemente es. Él manifiesta lo que es, el desarrollo de su esencia, de su conciencia. Esto lo podemos ver también en los niños recién nacidos. El niño, cuando nace, en sus primeros años de vida, lo que se refleja en él normalmente es la conciencia, es la esencia, es esa belleza que cautiva, que enamora, que tiene un no sé qué, pero que es muy especial, ¿no? Entonces, en un niño, como quiera, que la esencia en los primeros años de vida es la que más se manifiesta en su cuerpo, pues claro está que es lo que el cuerpo refleja, una belleza natural, espontánea. Bien, en la esencia están los valores del ser. En ellas se encuentra, por ejemplo, el amor, la caridad, la comprensión, ¿qué más? La solidaridad, la fraternidad, la ayuda, todo eso que nos caracteriza como seres humanos, reales, auténticos, están dentro de la esencia, ¿no? El amor, como decíamos, que es una cualidad de la conciencia, el amor, la felicidad, la sabiduría, la paz, la armonía, el compromiso, la ayuda, que son valores espirituales, todos ellos están contenidos en la esencia. Entonces, una persona que va desarrollando su conciencia a través del trabajo interior, es normal y natural que su vida vaya integrando o vaya mostrando estas cualidades. Entonces, una persona es más amorosa, más comprensiva, más aprensiva, ¿no? Empática, ¿sí? Se va volviendo, digamos, más humana, digamos así. Por eso considero, esa es mi apreciación, quizás esté equivocado, que un verdadero maestro, pues es una persona con estas características, una persona bella espiritualmente, que irradia fuerza, que irradia felicidad, que irradia paz, armonía, tranquilidad, ¿no? Que es una persona, digamos, que expresa su verdadero ser, ¿no? Y que irradia estos valores espirituales. No es una persona que le tengamos miedo, no es una persona a la que al acercarnos, ay, siento que va a estar espiándome mis pensamientos, ese maestro. No, o sea, esas son cosas que a lo mejor son parte del yo, del ego, o de falsos maestros que puedan adquirir ciertas posturas espiritualoides, ¿no? Como dicen algunas personas. No, sino que un maestro es más natural y está conectado evidentemente con la naturaleza, porque el desarrollo de la conciencia es un proceso natural, ¿no? Bueno, pues en ella se encuentra todo lo que, con lo que nacemos. La inteligencia es parte de la conciencia, de la esencia, nuestros dones y talentos, esas capacidades que ya traemos, ¿no? También es de la conciencia de donde brotan nuestras inquietudes espirituales. ¿Recuerdan aquella inquietud que llamábamos como el llamado a la aventura? Esa llamada de la voz, esa llamada de la conciencia, pues bien, ella es de donde surgen esas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
hacia dónde voy. Están los valores éticos, lo que decíamos hace un momento, y en ella toda esencia se encuentra definida por un nivel de ser, lo que somos. Y lo que somos puede cambiar de una manera trascendental hacia algo superior, claro está, por medio del trabajo interno. El crecimiento de la esencia o el desarrollo de la esencia se va a dar a través del trabajo consciente. Para que la esencia se desarrolle cada vez más, necesita de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Un trabajo consciente indica que es algo que yo hago de forma consciente y sé qué es lo que quiero adquirir o conseguir por medio de ese trabajo, ¿no? Cuando nacemos, el crecimiento natural del cuerpo, en ese momento la conciencia también se va desarrollando. La conciencia se desarrolla principalmente hasta los 5 años de edad. Entre 3 y 5 se desarrolla nuestra conciencia. Es decir, conforme el cuerpo va creciendo, el niño, también la conciencia va desarrollándose, lo que le permite empezar a darse cuenta de su entorno que hay. Si se dan cuenta, cuando un niño nace, todavía no tiene como la conciencia, digamos así, la percepción de que él es un ser individual, sino que todavía se siente parte de la madre, como una parte o una extensión de su propia madre. Conforme va creciendo el niño, también su conciencia se va desarrollando, y entonces su percepción del mundo exterior también va cambiando. Y es muy curioso, a mí me dio mucha curiosidad, por ejemplo, cuando veo a los niños, en este caso a mi hija, cuando se vio por primera vez, o más bien cuando tuvo la conciencia, digamos, de verse por primera vez frente a un espejo. Fue muy sorprendente porque dijo, se quedó así como observando, no sé qué pensaría, pero sí como un asombro de darse cuenta de su cuerpo, de que era un ser diferente, ajeno o independiente a su madre, ¿no? Entonces, el cuerpo va creciendo y también la capacidad de la conciencia se va desarrollando. Pero llega una edad en que ese desarrollo de la conciencia se detiene. El cuerpo sí, el cuerpo sigue creciendo según las leyes biológicas, pero la conciencia se detiene. La conciencia ya no se desarrolla, sino que esta queda, digamos, estancada, queda detenido su proceso de desarrollo, que nosotros debemos de retomarlo, ese proceso, ¿no? Entonces, esta conciencia que todos tenemos, que es la luz, es la sabiduría, es la felicidad, es la dicha espiritual, lo que nos conecta con nuestro ser, con la divinidad, ¿no? Alguien diría, bueno, entonces si yo tengo eso, si todos los seres humanos tenemos eso, ¿por qué el mundo está como está? ¿No? ¿Por qué tantas guerras, tantos conflictos? ¿Por qué los problemas de pareja, los divorcios, los abandonos, los asesinatos? O sea, ¿por qué tantas cosas de horror en el mundo si somos seres espirituales que tenemos prácticamente a Dios o una parte de Dios en nosotros, que es la conciencia? Bueno, esto se debe porque la conciencia está lamentablemente atrapada, está dentro de lo que decíamos el ego. Digamos que el ego condiciona la expresión de la conciencia. La conciencia no puede manifestarse en nosotros. ¿Por qué? Porque el yo eclipsa con su poder hipnótico el funcionamiento o la actividad de la conciencia. Por eso, en nuestro cuerpo, a través de nuestro pensamiento, de nuestra mirada, de nuestras palabras, de nuestras acciones, puede manifestarse la conciencia o puede manifestarse el ego. Como decía, cuando la conciencia se manifiesta en el cuerpo, pues se refleja en todo el cuerpo a través de acciones conscientes, a través de palabras conscientes, a través de una mirada que transmite paz, que transmite seguridad, que transmite felicidad, que transmite algo trascendental, ¿no? Pero cuando el ego se manifiesta a través de la máquina, entonces lo vemos a través de una mirada con odio, que dicen, ay, esa persona nada más con ver ya mató a esa persona, ¿no? O a través de una mirada lasciva, de lujuria, que nada más veo a una persona del sexo opuesto y ya la desnudó, ¿no? A través de una palabra hiriente, a través de una palabra que destruye, que crea conflictos, que crea chismes, que crea calumnias, a través de acciones que más que beneficiar perjudican. Entonces, si se dan cuenta, a través de esta máquina o se expresa el ego o se expresa la conciencia. Lamentablemente, en la vida práctica y en los hechos y en las pruebas, lo que más se manifiesta en nuestra vida es
esos aspectos negativos, envidia, celos, miedo, vanidad, lujuria, egoísmo, envidias, competitividad, hacer menos al otro, sentimientos de inferioridad, sentimientos de superioridad, ¿no? Todo eso que se manifiesta en nuestra vida, que eclipsa a la conciencia, es el ego, es el yo o los yoes, ¿no? Y esto es lo que vamos a estudiar. En siguientes sesiones vamos a dar las técnicas, a profundizar más ya en estas técnicas para darnos cuenta, ¿no? Entonces, ego y esencia. Y tenemos un tercer aspecto, que es la personalidad. La personalidad también es otro tipo de energía, que esta se va a desarrollar en el tiempo, pero que también va a desintegrarse con el tiempo. El ego, vamos a darnos cuenta, o vamos a comprender que el ego, como la conciencia, según las tradiciones esotéricas, no mueren con el tiempo, sino que estas es una especie de amalgama que se va reencarnando o renaciendo en diferentes existencias. ¿Por qué? Porque según la tradición hermética, el ser humano, la vida es una, pero esta vida se manifiesta con diferentes cuerpos en diferentes existencias, en diferentes momentos, ¿no? Pues bien, esta vida que tenemos contiene la esencia y el ego, esa amalgama medio rara, medio extraña de luz y obscuridad, si así lo podemos llamar, y es la que se va reencarnando o reincorporando en vida tras vida. Esta no muere. La personalidad sí muere. Cada que regresamos a un nuevo cuerpo físico, tenemos que crear una nueva personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es el conjunto de características que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, características de conducta, de aprendizajes, de pensamientos, de sentimientos que nos hacen únicos, que nos caracterizan de una persona a otra, ¿sí? Pero que no son parte de nosotros. Es decir, todo lo que yo aprendo, principalmente por imitación, forman parte de la personalidad, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, que ha nacido en una familia, digamos, con recursos económicos suficientes para tener una vida, digamos, estable, hablando económicamente, que puede acceder a mejores escuelas, digamos, a escuelas de prestigio, que puede acceder a plazas donde venden cosas muy elevadas a precios altísimos, que compra cosas muy, muy caras, pero muy caras. Todo ese entorno, todo eso que él vive, sus amistades y todo, genera una personalidad, una forma de actuar, de moverse, de caminar, de hablar, de ser, ¿no? Digámoslo así, externamente de ser. Muy diferente será la personalidad que desarrolla o que crea una persona que vive en el campo, en un pueblo, en una comunidad, ¿no? Se ve claramente las formas, ¿no? Dicen, pues es una persona de pueblo, es una persona de ciudad, ¿no? Pero lo que nos permite distinguir eso no es el ser, no es la conciencia de las personas, sino es la personalidad. Hoy en día, a la personalidad se le da mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Porque la personalidad es nuestra máscara. De hecho, la palabra personalidad significa máscara. Es una apariencia, es algo que no somos. Detrás de la personalidad se oculta nuestra verdadera naturaleza, que es el ser, que es la conciencia. El ego, aunque también está en nosotros y pareciera que es innato a nosotros, en realidad no es parte de nuestro ser. Es algo falso, es un falso ser, es ignorancia, es miedo. El ego es eso. Entonces, la personalidad es una máscara. ¿Es útil? Sí, sí es útil porque nos sirve para desarrollarnos en la sociedad, para desarrollarnos en un trabajo, en algún lugar, ¿no? De la vida externa. Pero debemos entender que no es lo real, no es lo auténtico. La personalidad es una energía, básicamente, que se crea principalmente de los 0 a los 7 años. ¿A través de qué? De la educación y del ejemplo que recibe el niño por parte de su entorno, por parte de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, de la gente con la que él vive, de su círculo más cercano. Él va aprendiendo y al aprender va a imitar. Si en su casa es muy común decir groserías, pues para él será algo normal y las va a decir las groserías, ¿no?
Si en su casa hay un ambiente de violencia, pues él va a crecer con eso y para él será normal y lo va a integrar dentro de su personalidad y él tratará también así a las demás personas de forma violenta. ¿Por qué? Porque es lo que ve, lo que aprendió o lo que está aprendiendo. Conforme pasan los años, él va a ir aprendiendo más cosas en la escuela, con amistades, con experiencias de la vida. Todo eso va fortaleciendo la personalidad, ¿no? Y va siendo un ser único en ese sentido, diferente a los demás. Pero tener en cuenta que esa personalidad no es lo real. ¿Cuáles son los factores que determinan la formación de la personalidad? Pues bueno, la educación, ¿sí? La educación, pues todo lo que recibe a través de la educación intelectual, pero también a través de la educación práctica, ¿no? El medio ambiente, lo que lo rodea, y la herencia. Obviamente que la herencia también será un factor determinante para la personalidad del individuo, ¿vale? Como decía, hoy en día la personalidad se ha fortalecido mucho. De hecho, hay cursos para fortalecer la personalidad. Cursos donde te enseñan, por ejemplo, cómo debes de vestirte, cómo debes de hablar, cómo debes de caminar, cómo debes de comer, ¿sí? O sea, te enseñan cómo debes de comportarte en la sociedad para parecer un hombre o una mujer de primera, de primer nivel, como dicen. Pero lo que muestran es solamente una fachada, ¿no? Muchas veces las personas actúan de esa forma, pero no lo sienten internamente. Dicen, es que yo no me siento bien engañando a la persona diciendo esto para aparentar algo. Entonces la personalidad simplemente es una apariencia, es una máscara. Y pocas personas, digamos, o es muy difícil a veces conocer la esencia de las personas, ¿no? Todos tenemos entonces nuestra personalidad. Tenemos que observar también cómo es nuestra personalidad. Muchas veces somos el reflejo de nuestros papás, ¿no? O de nuestras mamás. Muchas cosas de cómo son ellos lo traemos nosotros. Y no es que esté mal ni que esté bien tampoco, sino es lo que recibimos. Y esta personalidad no es que sea buena ni sea mala, sino simplemente es un vehículo que nos va a ayudar para desenvolvernos en la vida. Se convierte en una energía desequilibrada cuando fortalecemos la personalidad y el ego y ya no dejamos que la conciencia también participe en nuestras actividades, ¿no? Porque hay personas que son muy egoicas o egoístas y además tienen una personalidad muy fortalecida, lo que hacen que sean personas pues totalmente egoístas, ¿no? Vanidosas, orgullosas, ¿no? Ahí ya no hay oportunidad para la conciencia, o no le han dado la oportunidad a la conciencia. Aquí está lo que decíamos, factores que determinan la personalidad, el ambiente familiar, la vida callejera y escuela dan el tinte característico de la personalidad. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto, es decir, con lo que hacemos más que con lo que le digamos. En tiempos modernos, factores como el adulterio, altercados familiares y la televisión afectan negativamente. Imagínense, ¿no? ¿Cómo afectan? Hoy en día, cuando ya los niños desde muy pequeñas, desde muy cortas edades tienen acceso al Internet, a las pantallas, ¿no? Desde ese momento, a veces antes de cumplir los 7 años, desde más chicos, 1 año o hasta de bebés, ya se les dan este acceso a este tipo de información, pero sobre todo a una información o a videos que no son nada constructivos, ¿no? Afectan profundamente el desarrollo de la personalidad de ese niño, no permiten que se vaya desarrollando correctamente. Y esto genera conflictos psicológicos, emocionales en los niños, ¿no? No es difícil, yo creo que ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Cómo van creciendo ahora los niños, ya con acceso a toda esta información, estas pantallas, estos videos, ¿no? Que afectan considerablemente el desarrollo de la personalidad, ¿no? De los niños, sobre todo. Si en los grandes los afectan, pues con más razón en los pequeños, en los niños. Y la herencia también pues tiene que ver con el karma, las consecuencias de esta vida, de vidas anteriores, y el ego, ¿no? Pues bien, aquí vemos cuáles son esas diferencias. La esencia, nacemos con ella. Contiene los valores propios, cualidades innatas y base de la estructura psíquica. La esencia, entonces, es lo fundamental y real en nosotros como seres humanos. Esencia o conciencia, podemos decir que es lo mismo. Es un extracto, en ella están contenidos todos los valores espirituales. La personalidad es una energía que no nacemos con ella, sino que se va a crear en la segunda etapa de la vida. Principalmente, bueno, se crea de los 0 a los 7 años y se fortalece con el tiempo.
y contiene todo lo prestado, lo que hemos aprendido a través de la imitación. Y es un vehículo de acción en la vida. Y el ego es el yo pluralizado. Aunque nacemos con él, también no es parte de nosotros, no es nuestra verdadera naturaleza ontológica, no, sino esto es lo que tenemos que disolver. Es a lo que hemos venido en este mundo, a disolver el ego, los defectos psicológicos. Normalmente, la personalidad crece a expensas de la esencia, pero debería desarrollarse en forma armónica y equilibrada. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser, la conciencia. Digamos entonces que la personalidad es una manifestación, un vehículo de manifestación. ¿Para quién? Ya sea para la conciencia o ya sea para el ego. Y normalmente quien se manifiesta en la personalidad vendría siendo el ego. Y ya para finalizar con esta sesión del día de hoy, pues la idea es que existe un equilibrio entre personalidad y esencia. La personalidad, dijimos, lo adquirido, lo prestado y lo aprendido. El equilibrio perfecto es un desarrollo armonioso de pensamiento, emoción y movimiento, basado, ¿qué? En la esencia, en el desarrollo y actividad de la conciencia. Para poner un ejemplo, supongamos que, ¿cómo sería, no? ¿Cómo se manifiestan estos aspectos de la personalidad, la esencia y el ego? Supongamos que una mujer, una dama, va a tener una presentación de trabajo ante su grupo, ante su jefe, ante los empresarios, no sé, ante un grupo de personas, ¿no? Que van a evaluar su trabajo. Y entonces puede ser que en ese momento ella pues va a manifestarse, o sea, va a activar su personalidad, que es la que siempre está presente, pero en ese sentido, pues se va a vestir de cierta forma, ¿no? Con un traje, ya sea pantalón o falda, pero adecuada a esa situación, ¿no? Su personalidad le va a decir, mira, tú eres ahorita una ejecutiva y por lo tanto debes de comportarte de esta forma, debes de pararte de esta manera, debes hablar de esta forma, debes de mirar de esta manera, no debes de voltearte, no debes de hacer esto, sino que debes de permitir que se manifieste, o debes de seguir estos patrones y estos esquemas. Entonces la persona a lo mejor antes de hacer su presentación, pues debe de estudiar todo, debe de estudiar sus gestos, sus movimientos, qué va a hacer, cómo se va a sentar, o sea, todo eso es parte de la personalidad. Cuando empieza a hablar, ¿no? Empieza a expresar su personalidad, pero a lo mejor en ese momento aparece un pensamiento o una emoción y no se siente como que tan segura, ¿no? Le entra un miedo, le entra una duda, una confusión, y eso es parte de ¿qué? Del yo. Un yo entra en ese momento. O puede entrar otro yo y que le hace sentir y le dice, tú eres la mejora de este lugar. Tú puedes a ellos verlos hacia abajo, no tienes por qué sentirte menos que ellos, pero en un lenguaje de altanería, ¿no? De orgullo, por decirlo así. O bien puede manifestarse la esencia en un tono claro, que lo que dice lo siente, lo que hace realmente es ella, ¿no? Entonces es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero que podría darnos un poco de luz en ese sentido de cómo se manifiesta nuestra esencia. La esencia es lo tuyo, lo propio, lo que tú sientes realmente y lo que tiende a hacerte una persona humana, en el sentido de conciencia. Cuando tú actúas con caridad, con ayuda, pero no por imitación, sino porque realmente lo sientes, entonces es tu esencia la que se está manifestando en ese momento. Cuando actúas bajo el influjo del yo o del ego, pues entonces normalmente esas acciones o esas actitudes nos van a llevar ¿a qué? A circunstancias desfavorables, negativas, conflictos, ¿no? Y bueno, ya para concluir, el trabajo que le sugerimos es que durante esta semana observemos en qué momento se manifiesta el ego, en qué momento está activa nuestra personalidad y en qué momento está nuestra conciencia. Si en algún momento del día sienten o ven al defecto al yo que se manifiesta, obsérvenlo, no lo repriman, solo obsérvenlo cómo se manifiesta, cómo actúa en nuestra mente, en nuestra emoción y en nuestra acción, cuando hablamos, en todos nuestros aspectos, observémoslo. Si quieren, pueden llevar una libreta y anotar, a tal hora, porque hice esto, o me dijeron esto, o vi esto, apareció este sentimiento que considero que es ego, ¿no? Y lo puedo anotar.
pero también puedo anotar en el momento en que surge la esencia. Y todo esto nos va a ayudar a crear un diario esotérico, un diario que nos permita llevar si se puede, no un control, sino un registro de nuestro trabajo interior. Entonces, un perfecto equilibrio entre personalidad y esencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento y una ética revolucionaria constituyen los basamentos de la educación fundamental. Para esto yo les voy a recomendar que se lean un libro que se llama, dos libros, o bueno, nos van a servir para el estudio de este seminario, que son, bueno, ya me recordé otro más, que serían tres libros, miren. Uno de ellos se llama Psicología, se los voy a compartir por el grupo, Psicología Revolucionaria, de Samael Aumbior. El otro se llama Educación Fundamental. Bueno, Educación Fundamental, que también es de Samael Aumbior. Y el tercer libro también se llama Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky. Estos tres libros considero que pueden ser, o nos van a servir de base para todo el trabajo interior, ¿no? Ya de ahí podemos ir adentrándonos en otros libros, pero considero que estos tres libros son fundamentales para comprender aún más estos aspectos del ego, la esencia y la personalidad, y también los estados de conciencia. Y bueno, con esto concluimos la sesión del día de hoy.